Llevo trabajando en la misma empresa de seguridad desde hace casi 6 años. Cuando entras a este tipo de trabajo, sabes que no es glamuroso, no es emocionante. La mayoría de las noches se reducen a silencio, pantallas encendidas y café frío. Con el tiempo, ese silencio se vuelve rutina, y la rutina te hace bajar la guardia. Gracias a los años que llevaba en la empresa, había ganado antigüedad, más capacitación, más credenciales, más experiencia que la mayoría de los guardias nuevos. Eso me permitía elegir mis turnos. Casi siempre trabajaba por la mañana o por la tarde, y evitaba los turnos nocturnos, especialmente los fines de semana. Hasta que apareció un nuevo contrato. Era para custodiar un edificio gubernamental grande, 6 pisos, construcción pesada, moderna, sin detalles innecesarios. Desde el principio, la ubicación me pareció extraña. No diré el lugar exacto, pero puedo describirlo bien. El edificio estaba prácticamente en medio de la nada. Un estacionamiento enorme lo rodeaba por completo, cercado por una valla metálica de casi 3 metros de alto coronada con alambre de púas. Solo había una entrada y una salida, ambas al frente, conectadas a un camino secundario que llevaba varios kilómetros hasta la carretera principal. Alrededor, solo bosque, árboles densos, oscuridad total por las noches. No había casas, no había negocios, no había luces lejanas. Nada. Durante el día, el lugar parecía aburrido, inofensivo, pero de noche tenía algo distinto. Al principio, el contrato funcionó sin problemas, turnos cubiertos, protocolos claros, pero después de unos meses comenzaron los inconvenientes. Nadie quería trabajar los turnos nocturnos, sobre todo los fines de semana. Algunos renunciaban, otros pedían traslado, algunos simplemente no volvían después de un par de noches. Los fines de semana, de viernes a domingo, solo quedaba un guardia armado cuidando todo el edificio durante la noche. Mi supervisor me pidió apoyo temporal. Dijo que sería solo hasta contratar más personal. Me ofrecieron horas extra. Yo necesitaba el dinero. Estaba por mudarme a un nuevo apartamento, así que acepté. Las primeras 2 semanas fueron tranquilas, demasiado tranquilas, nada fuera de lugar, silencio absoluto. Hasta el tercer fin de semana. Era sábado, alrededor de las 2 de la madrugada, cuando se desató una tormenta eléctrica violenta. El viento sacudía los árboles con fuerza y la lluvia golpeaba el edificio como si algo intentara entrar a la fuerza. Yo estaba solo en la sala de control, ubicada en el 6º piso. Desde ahí se supervisaban todas las cámaras del edificio y del estacionamiento. 3 pantallas grandes mostraban los pasillos, accesos, elevadores y el perímetro exterior. Tenía las luces apagadas. Siempre lo hacía para mantenerme despierto. Estaba viendo una película descargada en el teléfono y jugando con una consola portátil, revisando las cámaras de vez en cuando. Después de un rato sentado, sentí el cansancio acumulándose. Me levanté para estirar las piernas y pensé en ir por una bebida energética. Antes de salir, me acerqué a la ventana que daba hacia la parte trasera del estacionamiento. Levanté un poco las persianas. La lluvia caía en diagonal. El viento arrastraba hojas, ramas, basura. Todo se movía de forma caótica. Entonces, un relámpago iluminó el bosque más allá de la valla. Y lo vi. Una silueta oscura moviéndose rápidamente de un árbol a otro. No caminando, no corriendo de forma normal. Se desplazó demasiado rápido, cubriendo una distancia imposible en apenas un segundo. Me quedé inmóvil mirando fijamente el mismo punto. Esperé otro relámpago. Cuando ocurrió, no había nada. Me dije a mí mismo que estaba cansado, que la lluvia y la oscuridad habían jugado con mi percepción. Cerré las persianas y fui por la bebida energética. No habían pasado ni 5 minutos cuando regresé a la sala de control, y fue entonces cuando noté algo extraño. Una de las cámaras estaba caída, la del fondo del estacionamiento, justo la que daba al área que yo estaba observando. Me acerqué a la ventana y levanté la persiana con cuidado. Afuera, la cámara colgaba de sus cables balanceándose violentamente por el viento. Pensé que la tormenta la había arrancado, pero algo no encajaba del todo. Regresé al escritorio y comencé a escribir el reporte nocturno, intentando mantener la calma. Apenas habían pasado unos minutos cuando el sistema emitió un sonido de alerta.
Alguien estaba accediendo a una zona restringida del edificio. Revisé la pantalla de inmediato. Era la entrada trasera. Y lo peor, el sistema marcaba acceso autorizado. Alguien había ingresado el código correcto. Nadie debía estar ahí. Nadie. Intenté llamar a la policía desde el teléfono fijo. No funcionaba. Revisé mi celular, sin señal. Decidí salir al pasillo para intentar encontrar cobertura. Y en ese instante, la energía se cortó por completo. Oscuridad total. Sabía que el generador estaba en el sótano. Si alguien había cortado la electricidad, significaba que estaba dentro del edificio. Corrí hacia la escalera con la intención de bajar al lobby y salir. Abrí la puerta y me encontré con una negritud absoluta. Avancé en silencio, usando la oscuridad como protección. Al llegar al cuarto piso, escuché una puerta abrirse abajo. Luego, pasos. Pesados, lentos, subiendo. Me detuve por completo. Pensé en mi arma. Estaba entrenado, sí, pero nunca había disparado a nadie. Nunca quise hacerlo. Decidí retroceder. Subí hacia el sexto piso donde había una escalera que conducía al techo. Mi plan era esconderme ahí, en la oscuridad, y esperar. Pero al girar, mi arma golpeó la barandilla metálica. El sonido fue ensordecedor. Los pasos se detuvieron. Un segundo después, comenzaron a correr. Subí como nunca antes. Al llegar arriba, abrí una puerta con fuerza para crear una distracción y corrí hacia la escalera. El intruso cayó en la trampa y salió al pasillo. Salté desde la escalera, corrí de vuelta hacia las escaleras y bajé. Escuché sus pasos detrás de mí. Bajábamos a toda velocidad. Cuando llegué al lobby, escuché un golpe seco y un grito de dolor. No miré atrás. Salí del edificio bajo la lluvia. Corrí a mi camioneta y cuando estaba por arrancar, lo vi. Vestido de negro, capucha, máscara, corriendo hacia mí. Arranqué y no paré hasta estar lejos. Más tarde, la policía encontró un arma semiautomática sin registrar en la escalera. Nunca supimos quién era, ni qué quería. Pero sé una cosa, si hubiera dudado un segundo más, no estaría contando esta historia. No dormí esa noche, ni la siguiente, ni muchas después. La policía tomó mi declaración al amanecer. Me pidieron que repitiera todo varias veces: la silueta en el bosque, la cámara arrancada, el acceso autorizado, los pasos, la persecución. Tomaron notas, intercambiaron miradas, pero nunca dijeron mucho. Lo que más me inquietó fue lo que no preguntaron. Nadie quiso saber cómo alguien obtuvo el código. Nadie pareció sorprendido de que el teléfono fijo no funcionara. Nadie preguntó por qué el intruso no robó nada. 2 días después, mi supervisor me llamó. Dijo que el contrato había sido cancelado de forma inmediata, sin explicación, sin comunicado oficial. El edificio quedó cerrado, sellado. Ni siquiera la empresa de limpieza volvió a entrar. Pregunté si habían identificado al intruso. Me dijeron que no, pero su voz no sonaba convencida. Pasaron las semanas, intenté volver a la normalidad, cambié de turno, dejé los nocturnos, me mudé de apartamento como estaba planeado, evité pensar en ese lugar. Hasta que una noche, revisando mis cosas viejas, encontré algo que había olvidado por completo: el reporte nocturno. Nunca lo entregué, había quedado guardado en mi mochila. Lo leí con calma por primera vez. Hora del incidente, condiciones climáticas, descripción de eventos, todo estaba correcto, excepto una línea, una que yo no recordaba haber escrito. En el apartado de observaciones adicionales decía: movimiento detectado en perímetro trasero antes de la caída de la cámara. Presencia confirmada desde las 1:17. Miré la hora. Yo había visto la silueta a las 2. Eso significaba que algo ya estaba ahí, mucho antes de que yo lo notara. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Decidí hacer algo que probablemente fue un error. Busqué el edificio en internet. No aparecía en mapas públicos, no tenía registros visibles, no figuraba como oficina activa. Pero después de horas, encontré un documento antiguo, un PDF archivado en una página gubernamental olvidada. Hablaba de un proyecto cancelado, instalaciones de prueba, personal mínimo, ubicación aislada, y una frase que me heló la sangre. El acceso no autorizado se repitió aún después del cierre del proyecto.
Acceso no autorizado. Cerré la laptop. Esa noche, por primera vez desde el incidente, soñé con el edificio, pero no estaba solo. Soñé que estaba en la sala de control, mirando las pantallas. Todas mostraban pasillos vacíos, excepto una, la cámara del fondo del estacionamiento. Funcionaba y mostraba a alguien de pie mirando directamente hacia arriba, hacia mí. Desperté empapado de sudor. Desde entonces evito edificios aislados, evito turnos nocturnos, evito ventanas que den al bosque. Y hay algo más. A veces, cuando conduzco de noche y paso por carreteras secundarias, veo cámaras de seguridad en postes lejanos y por un segundo tengo la sensación de que no están grabando, están observando y que algo, en algún lugar, sigue esperando a que alguien vuelva a quedarse solo. Nunca he contado esta historia completa, no porque sea difícil de recordar, sino porque decirla en voz alta hace que todo vuelva a sentirse demasiado cercano. Ocurrió cuando tenía 26 años, en una etapa de mi vida en la que necesitaba dinero con urgencia. Había dejado mi ciudad, mi familia y prácticamente todo lo que conocía para empezar de nuevo. Al principio todo parecía ir bien. Conseguí un pequeño apartamento, un empleo temporal y una rutina más o menos estable. El problema era el trayecto. Para llegar al trabajo tenía que atravesar una carretera secundaria, larga, mal iluminada y rodeada de terreno vacío. No había estaciones de servicio, no había casas, apenas una que otra señal oxidada que parecía no llevar a ningún lado. Al principio no me molestaba. Me repetía que solo era cuestión de costumbre, hasta la noche en la que mi coche se averió. Eran cerca de las 11. Había salido tarde del trabajo y estaba cansada. Recuerdo que la radio emitía interferencias, como si no lograra sintonizar ninguna estación. Apagué el sonido y seguí conduciendo en silencio. Entonces, el coche comenzó a perder velocidad. Primero pensé que era mi imaginación, luego el volante se puso rígido. Finalmente, el motor se apagó por completo. Me detuve a un lado del camino. Intenté encenderlo varias veces. Nada. Miré el teléfono. Sin señal. Respiré hondo, me dije que no pasaba nada, que alguien acabaría pasando. Pero pasaron 10 minutos, luego 20, y la carretera seguía completamente vacía. Fue entonces cuando vi las luces. Un coche se acercaba lentamente desde detrás. Sentí alivio. Demasiado alivio. El vehículo se detuvo a unos metros del mío. Era viejo, de color oscuro. No pude distinguir bien la marca. El motor quedó encendido, pero nadie bajó de inmediato. Pasaron unos segundos incómodos. Finalmente, la puerta del conductor se abrió. El hombre que bajó era alto, demasiado delgado. Vestía ropa clara que contrastaba con la oscuridad. Caminó despacio, sin prisa, como si ya supiera que yo estaba allí y no tuviera intención de irme a ningún lado. Bajé un poco la ventanilla. Le expliqué lo del coche. Dijo que podía ayudarme. Su voz era suave, casi tranquilizadora. Me preguntó si viajaba sola. Asentí. Sonrió. Dijo que tenía herramientas en la cajuela. Volvió a su coche. Abrió la parte trasera. Escuché cómo removía cosas metálicas. Algo dentro de mí se tensó. No supe explicar por qué. Mientras él estaba de espaldas, miré rápidamente alrededor. Oscuridad total. Ninguna luz a lo lejos. Ningún otro coche. Solo nosotros dos. El hombre volvió con las manos vacías. Eso fue lo primero que no cuadró. Me dijo que el problema parecía grave, que no podría arreglarlo allí mismo, que conocía un lugar cercano donde podrían ayudarme. Un taller. Dijo que no estaba lejos. Me pidió que subiera a su coche. Dudé. Él notó mi silencio y sonrió otra vez, pero esta vez no fue igual. Sus ojos no acompañaban la expresión. Me dijo que no tenía muchas opciones, que ese tramo era peligroso de noche. Miré mi coche, miré la carretera, miré a ese hombre y sentí miedo. Un miedo seco, directo, sin explicación. Le dije que prefería esperar. Su rostro cambió. No se enfadó. No insistió de inmediato.
Solo se quedó mirándome durante unos segundos eternos. Luego dijo algo que todavía hoy me persigue. Ellos no pasan por aquí. No pregunté quiénes. El hombre dio un paso más cerca de mi ventanilla, y ahí fue cuando vi algo en el asiento trasero de su coche. Algo que no se movía, pero que claramente no era una herramienta. No dije nada. Me quedé mirando fijamente el interior de su coche, intentando convencerme de que estaba exagerando. Tal vez era una bolsa, tal vez una sombra mal formada. Pero mientras más observaba, más clara se volvía la silueta. Era una forma humana. Estaba recostada en el asiento trasero, parcialmente cubierta con una manta oscura. No se movía, no respiraba, y lo peor, parecía demasiado pequeña para ser un adulto. El hombre siguió hablando como si nada. Me dijo que el taller cerraba pronto, que si no salíamos ya, tendría que dejarme ahí. Su voz seguía calmada, casi amable, pero sus manos no dejaban de moverse. Se frotaban entre sí con nerviosismo. Sentí que el aire se volvía espeso. Le dije que iba a intentar llamar a alguien más. Saqué el teléfono, fingiendo buscar señal. Él se inclinó ligeramente hacia mí, lo suficiente como para bloquear la luz de la luna. Eso fue cuando vi el interior de su coche con más claridad. Había manchas oscuras en la alfombra, secas, antiguas, y un olor metálico, apenas perceptible, llegó hasta mí. Le dije que ya venía ayuda en camino. Mentí. Su expresión cambió de nuevo. Esta vez no sonrió. Dijo que no había señal ahí, que lo sabía, porque nadie llamaba desde ese tramo. Me preguntó mi nombre. No respondí. Me dijo que no importaba, que igual tendría tiempo de conocerme. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Arranqué la llave del coche con fuerza y la lancé al bosque, lo más lejos que pude. El sonido metálico al perderse entre los árboles fue lo único que rompió el silencio. El hombre retrocedió un paso, sorprendido. Aproveché ese segundo. Abrí la puerta y salí corriendo hacia la carretera. No miré atrás, no pensé, solo corrí. Escuché su voz llamándome. Ya no era calmada, sonaba molesta, apresurada. Escuché pasos detrás de mí. Corrí sin dirección, sin saber cuánto llevaba, hasta que vi luces a lo lejos. Un camión. Salté al asfalto, agitando los brazos. El camión frenó bruscamente. Caí de rodillas. Cuando miré atrás, el coche oscuro ya no estaba. El conductor me llevó a una estación de policía. Conté todo, absolutamente todo. Salieron a buscar el lugar. Nunca encontraron mi coche, ni el suyo. Dijeron que esa carretera no tenía registros de averías recientes, que no había señales de arrastre, ni marcas de neumáticos, ni restos, solo bosque. Días después, un oficial me llamó. Me dijo que revisando archivos antiguos, habían encontrado reportes similares. Personas varadas, conductores solitarios, coches que aparecían abandonados días después o nunca. Todos en el mismo tramo, todos de noche. Desde entonces, evito carreteras secundarias, evito aceptar ayuda de extraños. Y cuando conduzco sola, mantengo las puertas cerradas y el teléfono listo. Pero hay algo que nunca he podido olvidar. Antes de que yo saliera corriendo, justo cuando lancé las llaves, el hombre miró hacia el asiento trasero de su coche y asintió, como si alguien más le hubiera dado permiso. Nunca quise ese trabajo. Lo acepté porque estaba desesperado, no porque confiara en él. El anuncio era simple, casi ridículo. Turno nocturno, buen pago, pocas tareas. No pedían experiencia específica, solo discreción y disponibilidad inmediata. Eso ya debió ser una advertencia. La entrevista fue rápida, demasiado. Nadie me preguntó nada personal. Nadie revisó mis antecedentes. Solo me entregaron un gafete, un uniforme sencillo y un contrato de pocas páginas. El lugar era un archivo privado, o eso decían. Un edificio antiguo, bajo, sin ventanas visibles desde la calle, ubicado en una zona industrial abandonada,
rodeado de bodegas vacías y calles sin tránsito por la noche. Mi trabajo era simple: vigilar. No debía abrir puertas, no debía tocar nada, no debía hacer preguntas. El turno comenzaba a las 11 y terminaba a las 6. Durante ese tiempo, solo tenía que sentarme en una pequeña sala con cámaras que mostraban pasillos largos, llenos de estanterías metálicas y cajas numeradas. Las primeras noches fueron monótonas. El silencio era tan absoluto que podía escuchar mi propia respiración. A veces, el zumbido de las luces fluorescentes era lo único que me recordaba que seguía despierto. La tercera noche ocurrió algo extraño. Una de las cámaras mostró movimiento. Revisé la pantalla. Pasillo B3. Una caja estaba fuera de lugar. No caída, no rota, simplemente movida. Pensé que era un error de la cámara, pero la caja volvió a moverse, unos centímetros, como si alguien la empujara desde adentro. Me levanté de la silla. Sentí un nudo en el estómago. Revisé las demás cámaras. Todo estaba normal. Ningún acceso abierto, ninguna puerta forzada. Tomé la linterna y salí al pasillo. El lugar olía a polvo viejo y metal oxidado. Caminé despacio, contando mis pasos, tratando de controlar el ritmo de mi respiración. Cuando llegué al pasillo B3, vi la caja. Era grande, pesada, sellada con cintas viejas y etiquetas amarillentas. Tenía números escritos a mano, casi borrados por el tiempo. Me acerqué. La caja estaba temblando. No violentamente, no como algo intentando escapar. Era un movimiento suave, rítmico, como respiración. Retrocedí de inmediato. Regresé a la sala de control sin cerrar la puerta del pasillo. Me senté frente a las cámaras observando. La caja dejó de moverse. Pensé en llamar a alguien, pero recordé una cláusula del contrato. Cualquier incidente debe registrarse al finalizar el turno. No durante, no en el momento. Esa noche, cuando terminó mi turno, dejé una nota breve. No entré en detalles, solo escribí movimiento en pasillo B3. Revisar. Al día siguiente, la caja ya no estaba. Nadie me dijo nada. La cuarta noche, entré al edificio con una sensación distinta. No era miedo exactamente. Era la certeza de que algo ya me estaba esperando. La sala de control estaba igual que siempre, pero el aire se sentía más denso, como si el lugar respirara conmigo. Encendí los monitores uno por uno. Pasillo A, normal. Pasillo B, normal. Pasillo C. Me detuve. El pasillo B3 volvía a aparecer en la pantalla, aunque yo no lo había seleccionado. La cámara se había activado sola. En el centro del pasillo había otra caja. No era la misma. Lo sabía sin leer la etiqueta. Esta estaba limpia, nueva, sin polvo, sin óxido, como si hubiera sido colocada esa misma noche. Me quedé mirando durante varios minutos, esperando que se moviera. No lo hizo, pero algo peor ocurrió. La etiqueta tenía mi nombre, escrito con marcador negro, letra firme, sin errores. Sentí un frío recorrerme la espalda. Me levanté de golpe y revisé el resto de las cámaras. En varias estanterías habían aparecido cajas nuevas, todas con nombres distintos. Algunas decían no abrir, otras solo tenían fechas. Una decía hoy. Escuché un sonido detrás de mí, un golpe seco, metálico. La puerta del pasillo principal se había cerrado sola. Corrí hacia ella y tiré de la manija, cerrada, no con llave, sino como si alguien del otro lado la estuviera sosteniendo. Golpeé, grité. Nadie respondió. Entonces lo escuché. Un arrastre lento, profundo, viniendo desde los pasillos. No pasos, no respiración. Algo pesado siendo arrastrado por el suelo. Volví a la sala de control y miré las pantallas. Las cajas se estaban moviendo, todas al mismo tiempo, deslizándose fuera de las estanterías, alineándose en los pasillos. Y en cada etiqueta, mi nombre se repetía, en diferentes tamaños, en diferentes letras, algunas escritas como si alguien hubiera tenido prisa. La cámara del pasillo B3 hizo zoom sola. La caja con mi nombre comenzó a abrirse desde adentro. No explotó, no se rompió, se abrió lentamente. Desde la oscuridad de la caja vi un rostro, mi rostro,
pero no como yo soy ahora. Era yo cansado, más viejo, los ojos hundidos, la piel pálida, y cuando abrió la boca, habló con mi voz. Llegaste tarde. Las luces se apagaron. El silencio fue absoluto. Sentí manos tocándome los brazos, la espalda, el cuello, no violentas, firmes, decididas, como si supieran exactamente cómo sostenerme. Cuando las luces volvieron, estaba solo. La puerta estaba abierta, las cámaras apagadas, las cajas perfectamente ordenadas. Salí corriendo del edificio. No volví a mirar atrás. Renuncié esa misma mañana. Nadie respondió mis correos. El número de la empresa ya no existía. El contrato que firmé desapareció de mi correo. Años después, investigué el lugar. Nunca fue un archivo. Era un depósito temporal. No de objetos, de personas. Personas que, según documentos filtrados, ya no pertenecen a ninguna línea activa de tiempo. A veces sueño con pasillos interminables, con cajas que respiran, con mi nombre escrito una y otra vez, y siempre despierto antes de que la tapa se cierre, porque sé algo ahora. Ese lugar no guarda cosas, guarda versiones de nosotros que aún no han terminado su turno.